¿Cuál es el papel del ciudadano en una democracia? Yo digo a mis estudiantes, olvídense de definir la democracia con los términos bonitos de que es un sistema político y no sé qué, de representación del pueblo para el pueblo. Olvídense, la democracia es un modo de vida. Si usted no asume una condición democrática en su quehacer, entonces la democracia le sabe a nada, le sabe desabrido. Es más, como digo yo también, le sabe a Toyota. Y saber la Toyota es que usted una Toyota, comérsela o echársela en un bolsillo es exactamente la misma cosa. ¿Cómo pueden participar? De aquí, quizás uno de los elementos, participación. ¿Cómo se pueden participar en comisión de ciudadanos en la vida política de la comunidad? Incluso, hablaba de esa reforma constitucional nuestra, que en conjunto con un conjunto de decisiones que se han tomado aquí institucionales, hasta que no sean desmontadas, nosotros seremos un mamotreto del país, porque ese mismo legado constitucional, los elementos de participación, y si no, véanlo, que por el hecho de usted querer expresar una conformidad, hasta le están reeditando los paleros de la época clásica de las hortensias de Tetán. Uno de los problemas fundamentales que debe ser encarado y en lo que debemos tener conciencia es el problema medioambiental. Las comunidades levantadas a orillas de los ríos corren el riesgo de ser barridas totalmente en caso de una crecida. Y ustedes sé que han sido testigos por lo menos visuales de lo que ha pasado en la famosa barquita en la capital. Pero no se vaya a la barquita, vamos al entorno, en las calles de Santiago, cuando 5 personas se ponen de acuerdo a tirar una saliva a inundación. Y esto como que no puede ser. Y esas son de las condiciones del Estado social de derecho y garantista que nosotros debemos reclamar. Mire, hay un caso, jóvenes, mire, aquí tengo 3, 5, 8, 12. ¿Qué indica esto que nosotros estamos mostrando ahí? Mire, no sé si ustedes se han dado cuenta que las grandes ciudades del mundo, cuando ustedes estaban trabajando la historia antigua, se construían a orillas del río, ¿verdad que sí? Pero no se vaya tan lejos, váyase a la República Dominicana. Si usted estudiara la historia de las ciudades nuestras, todas han sido erigidas a orillas del río. Santo Domingo, entre Lozama y Isabela. Santiago, orilla del Yaque, cuando era Dormilón. San Francisco de Macorís, a orillas del Jaya. Moca, orillas del río Moca. Permítame decir este ejemplo, porque nosotros los mocanos, si no mencionamos Moca, no nos sentimos bien. Una altanería que van a tener que aguantarnos. Entonces, eso tenía una razón fundamental. Era la necesidad de agua como uno de los 4 elementos fundamentales. Agua, aire, fuego, tierra. Y yo sé que en la época que le trataron Roma, entonces le hablaron del grave problema del acueducto romano que quizás envenenó a la mitad del pueblo. Nosotros hemos tratado de crear una economía de servicio. Y entonces la economía de servicio crea lo que yo he denominado la sociedad del mozo. Usted sabe que cuando estas sociedades no han podido tener esclavitud, entonces el mozo se convierte como en ese referente. A los que juegan por el Cádiz, es el esclavo suyo. Entonces, el turismo como servicio de una economía vulnerable que crea, entonces crea estos casos. Y ustedes han visto dónde está el basurero de Puerto Plata, en la estrada de Puerto Plata. La razón fundamental no importa el caso porque parte del supuesto que sus turistas vienen por el Gregorio Luperón, no lo van a ver, y los dominicanos no les importa. Entonces, el trato de los desechos de basura en las zonas turísticas se han convertido en un problema no solo dominicano, pero pongo el caso dominicano para que usted lo sienta. Hoy qué ofensa, qué afrenta es esa, que el que se va por Santiago y por carretera a Puerto Plata, entonces la bienvenida se la da la pestilencia y el humo de la Isabel de Torres, que ya no es porque se está posando la fría temperatura, no, se está posando la pestilencia del humo, de donde esconden las basuras a los turistas. Y por eso los proyectos DIU por ahí han estado fracasando. Y la contaminación minera. Señores, esto que yo les presento es el lecho de la presa de Atillo. Señores, nosotros, y esto sí no lo puedo decir, un refrán que decía mi padre, estamos viviendo por bajadas
cualquier cosa, porque una multinacional llamada Barrick Gold está envenenando todo el Cibao Oriental con el problema grande de que ante la ignorancia del pueblo, entonces ellos no asumen ni se dan cuenta qué problemas están creando. Este es un esquema que no es solo nuestro, señores. La Barrick Gold está en los países de África, está en Sudamérica. Entonces, ese es el problema, que la sed del oro entonces está agotando la existencia humana y poniéndola en peligro. Los depósitos de agua de la provincia de Santo Domingo y las provincias que están en la subzona de Valdivia están puestas en peligro si se hace la explotación de Loma Miranda. Se me olvidó decirles, Loma Miranda no se negocia. Corrupción e impunidad. Y les decía al inicio, la impunidad como generadora de corrupción. Si se hacen actos que lesionan el interés colectivo, esos actos, señores estudiantes, no pueden quedar impunes. Los dineros nuestros, el producto de nuestro trabajo, el producto de nuestro esfuerzo, no puede quedar impune si alguien se lo roba. Hoy la corrupción ha creado que sociedades que antes eran del primer mundo, ¿quién se imagina aquello que llegó a ser imperio griego, llegaran a las manos de Georgios Papandreou y que Grecia se convierta en la cenicienta de la Unión Europea? Pero usted me va a decir, profesor, ¿y España? Mire, un compañero nuestro que recién llega de España dice, he visto en España ni en la época en que la Unión Europea quiso rescatarla para ponerla a niveles actuales, personas en los basureros recogiendo comida en España, en aquella España del siglo XIV, XV, XVI, que aunque no vio llegar sus riquezas, sus arcas, pero nos sirve de referente a nosotros. La razón fundamental, se vieron las decisiones individuales, se vieron individualismos, le dieron autonomía a cada uno de los estados, o por lo menos convivieron como autónomos, resolviendo sus problemas individuales, que fue con lo que inicié esta conversación. Y entonces el caso se puso grave. Al querer buscar una solución colectiva, pasa este caso. Señores estudiantes, hoy España está a niveles insospechados. Y narcotráfico y lavado de activos. Uno de los problemas fundamentales que tienen las sociedades actuales es el problema del narcotráfico y el lavado de activos. El narcotráfico, por una razón que esto puede ser sometido a discusión al momento que les toque a ustedes. Hay sociedades del mundo que hasta están propugnando, proponiendo, aspirando a una legalización que, debo decir, dentro de los esquemas morales, dentro de lo que propugnamos en esta universidad católica y pontificia, ese factor nunca forma parte de nuestro quehacer, de lo que es nuestra filosofía y nuestro modo de vida. Pero el caso más grave es el lavado de activos. Mire, yo le he puesto este edificio porque hay dos elementos fundamentales y les voy a contar cómo han hecho los grandes lavadores en las sociedades del mundo. En la República Dominicana se hacía con conciertos. Y alguien se preguntará, ¿qué? ¿Conciertos? Sí. Porque el lavado de activos es como usted introduce el dinero producto de acciones ilegales entonces dentro de esa economía. En la República Dominicana ustedes están un poquito más pequeñitos, pero aquí se hacía un concierto semanal con los más grandes. Luis Miguel casi vivía aquí. Julio Iglesias decidió mudarse aquí. Y desde Frank Sinatra hasta los grandes de cada época venían aquí casi todas las semanas. ¿Qué se hacía, señores? Los que auspiciaban eso, que después se supo que era un banco, sencillamente lo último a lo que aspiraban era a que le compraran boletas para ese concierto. ¿Cómo? Sí. Las regalaban, gastaban 70 millones de pesos en un concierto, por decir algo, por decir una cantidad cualquiera,
y al otro día copaban todo el quehacer de la prensa diciendo del éxito que sobresaturaron esa cosa y que le dejó yo no sé cuántos millones de ganancias. Ahí está lavado el dinero del narcotráfico. Así de sencillo. La industria de la construcción, entonces el otro caso, vea exactamente la misma situación. Usted se encuentra que se lo están vendiendo antes de pensarlo. Y ya hay, y quedan dos nada más, y le ponen letreros y se alquilan. Sencillamente están utilizando la misma técnica que en el concierto. La industria de la construcción en la República Dominicana y en los grandes países del mundo, entonces se convierte en el depósito natural del lavado de activos. Exactamente igual que hacen con los conciertos. Por eso, algunas veces, los regidores de los ayuntamientos, los síndicos, alcaldes, como se denominan ahora, tienen 3, 4 y 5 apartamentos, porque son los que le consiguen el permiso de la construcción para ese lavado que está ahí. Antes eran los dealers, las rent car, pero después descubrieron el accionar, y por eso usted ve que la República Dominicana, en proporción, con respecto a la población y condición económica, tiene más Mercedes-Benz que Alemania, que los diseñan, los producen y los comercializan. Más Cayenne que en la mayoría de los países de Europa. Narcotráfico y lavado de activos, equidades sociales. En sociología, que es donde tratamos este tema de manera más puntual, entonces empieza el gran cuestionante. ¿Por qué las inequidades sociales? ¿Por qué las sociedades del mundo están apostando a que los pobres sean más pobres y que los ricos sean más ricos? ¿Por qué se trata de estrechar esa banda que se denomina clase media? Esos que están conformando los indignados del mundo, esos que en la República Dominicana y las sociedades del mundo tienen que estar en constante búsqueda del bienestar. Y por eso es que las acciones impositivas sobrecaen sobre la clase media, porque la clase media es la clase luchadora. ¿Y por qué es la clase luchadora? Su eterna lucha para no caer en clase baja y su eterna lucha por subir a clase alta. Entonces, eso hace que en ese tipo de sociedades existan esas inequidades y la pobreza sea la expresión más elevada de las inequidades sociales que está caracterizando a la convivencia de los seres humanos de esa época. El otro nombre de la ignorancia y de la ignominia tiene nombre, es pobreza. Y los seres de esa época estamos llamados a crear y hacer más ancha esta banda de la clase media, para que entonces el mundo no sea unipolar, con la mayoría con nada y pocos con todo. Sicariato y mercenariato. Mire, este tema, cada vez que tengo la oportunidad de compartirlo, dedico una parte al mercenariato porque quizás se convirtió originalmente en un fenómeno latinoamericano.